Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a una emisión más de su programa ICAP Televisión. Mi nombre es David Adame para servirles y una vez más tenemos el privilegio tan grande de contar con la presencia de un gran siervo de Dios, nuestro apóstol general Eli Roa Barreto. Para servir al Señor. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Bienvenido maestro. una Dios vez más. Bendiga. Y tenemos un tema pendiente de una emisión anterior. Esta ocasión queremos concluir a grandes rasgos. Tal vez no vamos a profundizar en tantos detalles minuciosos, conscientes de que estos temas son para un seminario de días o meses inclusive. Sin embargo, sí queremos tocar de manera panorámica, de manera general, el tema de los dones del Espíritu Santo. Para lo cual, el siervo de Dios, que hoy una vez más nos acompaña y nos honra con su presencia, es un experto, exponente de estos temas de la palabra de Dios. Hermano. Maestro, Dios le bendiga, y a todos nuestros hermanos y amigos que hoy nos ven por este medio. Quiero decirles que la experiencia no está en el servidor, sino está en la palabra de Dios, y ahí damos a Dios la gloria. Sin embargo, en estos pocos años de servicio que Dios nos concede, y digo pocos porque nunca serán suficientes para la grandeza del Señor, queremos reconocer que hay palabra de Dios para enseñarnos, y bien dijera la Escritura que las cosas reveladas son para nosotros, las ocultas y secretas pertenecen a Dios. Pero quiero recordar en el capítulo de Génesis 24, rápido, dicho sea de rápido, de una hermosa mujer que adquiere nupcias, boda, con Isaac. Ella es Rebeca. El enviado es Eliezer por parte de aquel gran hombre llamado Abraham. Y dice la Biblia que Eliezer, al encontrarla elegida para que fuera esposa del hijo de su señor, llevaba consigo multitud de regalos. Y dice que entre ellos llevaba brazaletes, pendientes de oro, de plata, las cosas más caras y mejores para la novia del hijo de su señor. Válgase el ejemplo, los dones espirituales son para la iglesia. La iglesia es la que es la indicada para poseer los dones espirituales. A decir verdad, esto me interesa que quede como de introducción, porque muchas veces se ven más dones espirituales, estos carismatas, fuera de la iglesia que dentro de ella. Dios mío, suena confusión. No debe ser así. Aquello se llama usurpación, aquello se llama falsedad y mentira, aquello es utopía. Los dones deben estar dentro de la iglesia, porque son para nosotros los regalos. Es importante que esto lo conozca la iglesia, porque este es el propósito de Dios, llenar a su pueblo de esa enseñanza bíblica. Estamos hablando de 9 dones del Espíritu Santo, como los carismatas que leímos. Quisiera, maestro, que nos recordara la cita de 1 Corintios 12, enumerándonos cuáles son estos 9, por favor. El apóstol Pablo dice así: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y luego menciona diciendo que a unos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro les es dada fe, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, y a otro le es dada interpretación de lenguas también. 9 dones. Estos 9 dones, maestro, podemos llevarlos a un estudio no exhaustivo, hay que ser honestos, porque respeto que cualquier maestro en Biblia que hoy nos esté mirando tendrá las profundidades competentes, y Dios le bendiga por ello. Hoy pretendemos dar una información, si no digo somera, pero a grosso modo, de lo que Dios ha tenido en su palabra, para que el pueblo de Dios se empape de el hambre de buscar de estos dones espirituales. Estamos hablando que esos 9 dones se agrupan en 3 especiales círculos. Uno se conoce como el grupo de expresión o dones de hablar, en los cuales están la profecía, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. El otro grupo se reconoce como dones de poder, donde encontramos la fe, las sanidades en plural y
operación de milagros. Y un tercer grupo conocido como dones de conocimiento, es ahí donde encontramos la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discreción de espíritus. Cada grupo hace un grupo de 3 dones en cada uno, hacemos 9 dones espirituales. ¿Le parece bien, maestro, que toquemos en forma breve, uno por uno, para poder encontrar el propósito de Dios de cuáles son estos dones? Es correcto. Y repasamos los 3 grupos. Son dones de hablar, dones de poder y dones de conocimiento. Iniciamos con los dones de expresión o de hablar. Hablar del don de profecía, yo solamente le invito a que abra su corazón y se interese para que a través de estos medios y redes sociales nos estemos contactando y poder usted ser testigo de cómo Dios quiere llenar su corazón. Este don de profecía pudiéramos hablar de que para algunos ha sido caducado, para otros es vigente, pero yo no quiero poner la opinión ni mía ni observarla de uno más. Quiero ir a la palabra de Dios y para eso quiero leerle en Romanos capítulo 11, versículo 29, a fin de que cualquiera de los 9 dones que vamos a trabajar hoy en la pequeña definición, usted vea que no fueron, sino son. ¿Cómo dice Romanos 11, 29, maestro? Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Oiga usted, irrevocable. Dios no dio, da, sigue dando los dones. Efectivamente, el mismo Dios, como dice Hebreos 13:8, que fue ayer, es hoy, es por todos los siglos. Amén. Así que su palabra también es la misma de ayer, de hoy, para siempre. No pretendo hoy discutir con ningún exégeta de las Escrituras. Si alguien ha creído que la profecía terminó, es muy respetable su punto de vista. Yo lo único que digo es que sin arrepentimiento es irrevocable el don de Dios. Dios lo dio y lo dio para que esté vigente en el pueblo de Dios. Hablar de profecía no solamente es hablar de predicción. Hablar de profecía, el don de la profecía no solo es el futuro revelado, no, se ha confundido realmente. El don de la profecía en la iglesia es aquel propósito de Dios para mantener en comunicación, en revelación constante, como un canal de bendición. Quisiera recordar, maestro, lo que dijera el profeta Joel en las Escrituras, cuando dijo que hablaría Dios a este pueblo. En el capítulo 2, específicamente dice el profeta: porque derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vendrían 3 tipos de revelación al pueblo. Dijo que serían sueños, visiones y profecía. Por favor, maestro, el versículo. Dice así en Joel 2:28: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces son visiones, sueños y profecía. Dese cuenta, pudiera ponerle una nube a la cual yo le pongo por nombre revelación. De esa nube salen 3 conductos, 3 canales. Uno son las visiones, otros son los sueños y otras son las profecías. La profecía en sí es un canal de la revelación, pero hay profecías ya que se llaman dentro de los carísmatas, que es exactamente ya un don espiritual. Va a haber profecías por el canal de los sueños. Va a haber profecías por el canal de la visión. Y parece pleonasmo, pero no lo es. Hay profecías que son por el canal de la profecía. Luego entonces la profecía, hablando del grupo de expresión, el carísmata, de 1 Corintios 12, encontramos que es la palabra declarada de lo que Dios está manifestando a su pueblo. Para ello la profecía tiene propósitos. Quizá no es el momento para especificar o profundizar tanto sobre un solo don espiritual, pero la profecía, entre los propósitos, Dios quiere consolar, convencer. Dios tiene propósitos para su pueblo, y es ahí donde necesitamos entender que la profecía es un don actual. Quisiera recordar una profecía que sí es predictiva, que sí es una palabra revelada,
Y en la profecía de Isaías, en su capítulo 9, versículo 6, qué palabra tan interesante Dios nos entrega. Y me parece correcto que el pueblo de Dios sepa que la profecía es actual. No solo es predicción, no solo es declarar los acontecimientos venideros. No estamos hablando de escatología en la profecía solamente. Profecía es hablar de la cercanía de Dios con su pueblo a través de los vasos de la revelación. Dice Isaías 9:6 así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claro que sí, y esto es maravilloso. Yo quisiera decirles que la profecía en la iglesia es un don que es vigente. Y es vigente por los propósitos, por lo que Dios quiere hacer. Es un momento parafraseé uno o dos, pero quiero dar la cita de las Escrituras para que quede claro. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice San Pablo: mas el que profetiza habla a los hombres para, vea usted el propósito, y dice edificación, exhortación y consolación. Aquí no está hablando de predicción, de declaración de algo futuro, no. ¿Cuántas veces Dios quiere hablar en la iglesia a través de un vaso profético para consolar? Es cierto, está la predicación. Es cierto, está mi palabra fraternal para consolar. Pero ¿cuántas veces yo desconozco el dolor de mi hermano? Y Dios a través de la revelación viene y consuela proféticamente. ¿Por qué? Porque es uno de los propósitos de la profecía. Y no solo consolar, edificar y exhortar. Entre otros, viene otro más que se llama enseñar y convencer. Están en este mismo capítulo. Así que le invito a que este don de la profecía lo sigamos ministrando en el cuerpo de Cristo. Viene el segundo don espiritual de este grupo de expresión o hablar, conocido como el don de género de lenguas. El don de género de lenguas tiene una importancia en el pueblo de Dios, pero se ha confundido mucho con el solo hecho de hablar en lenguas. Me parece importante que hoy se subraye la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Quiénes pueden hablar en lenguas, maestro? Toda persona que es bautizada con el Espíritu Santo, la evidencia primordial es que va a hablar en nuevas lenguas, ya sea humanas o angelicales, va a hablar en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Perfecto. Ahora bien, no porque alguien hable en lenguas, todas las lenguas de todos los que hablan en lenguas van a ser interpretadas, no. Pero de esos que hablan lenguas, algunas lenguas tienen la capacidad de ser interpretadas. He ahí la diferencia entre solo hablar en lenguas y tener el don de género de lenguas. Ejemplo, en una iglesia puede haber 100 miembros y los 100 pueden hablar en lenguas y no por eso le vamos a interpretar las lenguas a los 100. Es por ello que San Pablo dice que cuando hablemos lenguas lo hagamos con sabiduría. En el momento que alguien tiene el don de género de lenguas, ya no es para edificarse a sí mismo lo que hacen las lenguas ordinarias, vamos a llamarle. Cuando viene esta lengua, que es capacidad para que sea interpretada, el que está hablando en lenguas siente la necesidad de levantar su voz para edificar la iglesia de Cristo. Eso está diciendo que esa lengua es parte de lo que sería la misma profecía. Porque si estamos hablando de que un género de lenguas es interpretado, automáticamente han sumado lo que se llama un don de profecía. En otras palabras, el género de lenguas sería parte de la voz profética si ésta tiene la capacidad, por supuesto, de ser interpretada. Ahora bien, si no hay intérprete en la iglesia y él mismo no tiene esa oportunidad de Dios para interpretarlo, dice, baje su lengua, hable para sí solo y para Dios. En otras palabras, los géneros de lengua son interpretados. Esta es la diferencia. Tenemos una cita en Marcos 5:41, maestro. Quisiéramos recordar esta palabra de Dios que nos ayuda a recordar cómo es posible o cómo es el dar a entender por espíritu que son las mismas lenguas. Y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Kumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Esta expresión, Talita Kumi,
está diciéndonos si lo interpretares. No era un griego, no era un arameo. Es un lenguaje, es una lengua que si lo interpretaremos, es decir, está tratando de decir, eso quiso decir porque dio la mano y le levantó. El género de lenguas es poderoso, es necesario en la iglesia. Hay hermanos que tienen el don de género de lenguas. Ahora bien, es una gran responsabilidad del que tiene don de género de lenguas pedir a Dios que su lengua sea interpretada. Y los pastores, orar a Dios para que con visión y sabiduría, madurez también, sepamos cómo proceder ante el don del género de lenguas. Bendiciones a ello, pero continuamos. La interpretación de las lenguas. Perdón que sonría, pero ¿alguien cree que hay que estudiar alguna diversidad lingüística, francés, alemán? No, no se trata de ser un hombre con la capacidad de idiomas. El intérprete no es porque estudió una carrera profesional para poder lograr esta interpretación. Bendecimos a los que son intérpretes, los hay. Pero hablando de la interpretación de lenguas como un don del Espíritu, es una capacidad para entender lenguas humanas y angélicas. Y angelicales. Al grado de que este don me parece uno de los más, yo diría, no solo de riesgo, sino de responsabilidad. Porque si bien es cierto que el género es muy serio al exponerlo, el interpretarlo duplica la responsabilidad, porque es declarar el mensaje ya directo en el lenguaje que nosotros podemos entender. Hay un capítulo muy interesante en Hechos 11, 27, en las Escrituras, donde la enseñanza nos dice lo que se daba a entender por espíritu. Cuando dice por espíritu, está declarando cómo ya estaba la enseñanza espiritual, pero ahora viene el entendimiento de la misma. ¿Cómo dice esto? Dice así: y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Daba a entender por espíritu. Esta expresión daba a entender por espíritu, habla de esta expresión, de esta combinación de la elegancia bíblica de haber un género de lenguas, una interpretación de lenguas. Oiga, y hagamos un hombre probado, es un hombre maduro, es un hombre que había más personas que profetizaban, estaban las hijas de Felipe, estaban los miembros de la iglesia, pero se estaba tratando de una profecía nacional. Vendría hambre a toda la tierra. Posteriormente este mismo Agabo profetiza para Pablo, el antiguo Saulo, y le declara aún la muerte que tendrá en Jerusalén, la prisión que le tomarían más bien. Pero Agabo es el hombre con responsabilidad. En otras palabras, los que tenemos género de lenguas o interpretación de lenguas o profecía, tenemos que hacerlo con temor y temblor. Nunca con sentimientos, nunca con almatismo. En este caso, el consejo de Dios es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo aconsejo a todos los que tengan o tengamos, por gracia de Dios, un don de expresión, que cuidemos de hacerlo con familiares. ¿Sabe por qué? Porque somos tan humanos que nuestros sentimientos suelen traicionarnos. ¿Cómo no voy a desear un bien para mi esposa? ¿Cómo voy a desear lo mejor para mi hijo? Cuando se trate de algunos mensajes recibidos para familiares, ruega a Dios, Señor, dalo a otro vaso. No es usted el indicado para hacerlo. Esto es parte de los principios del cuidado de la doctrina, a fin de que la iglesia camine en un verdadero temor a Dios, con reverencia, no con miedo, sino con reverencia. Y estos principios ayudan a que se fortalezcan los dones del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Por eso le invitamos a esta página, a este espacio, a este momento de televisión y cap. Que el Señor Jesús les bendiga y estamos. Dios les bendiga. Hasta pronto. Muy bueno.